1:10, bienvenidos. ¿Tú me quieres decir, Alberto? Vamos a ver, voy a hacer aquí el experimento. Que si hacemos esto en 2 recipientes distintos y a uno le ponemos agua exactamente igual y a uno le ponemos la etiqueta odio y a la otra amor, pasan 10 días y ¿qué es lo que ocurre? Siempre según, ciertos estudios que vamos a comprobar esta noche y que son apasionantes. Pues muy buenas noches. Según Masaru Emoto, el investigador de todo esto, si a una le ponemos amor, ese agua terminará dentro de 10 días cristalina perfectamente, y a la que le hemos puesto la palabra odio estará negra. Y te lo ha contado este personaje que es una autoridad mundial. Hace poco protagonizaba varias contraportadas de periódicos internacionales. Creo que hacía su experimento ante la ONU. ¿Has estado con él? He estado ayer con él, estuvimos charlando, hemos recogido su testimonio y hablaremos de ello. Cara a cara, Alberto Granados y el señor Emoto, autoridad mundial. Vamos a ver qué ha ocurrido. Y yo sigo haciendo, por si acaso, Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tú ten cuidado, que no vayas a mojar el micro. Claro, el argumento es, somos 70% de agua. Si las emociones, si los pensamientos influyen en el agua, tal y como dicen estos especialistas, no solo con la prueba del agua negra, sino parece ser, Alberto, que luego fotografiando moléculas a nivel microscópico de esa agua, han variado también, incluso, por ejemplo, poniéndoles determinados tipos de música. Sí, con la música clásica, por ejemplo, si le ponían Beethoven, esa agua cristalizaba y la fotografía era perfecta, era una especie de estrella perfecta, y si lo hacían con música heavy o música demoníaca, pues se volvía negra y tenía unas formas bastante horribles, ¿no? Pues sois todos bienvenidos, como siempre, amigos. Esta noche es de experimentos, esta noche es de, en el fondo, el poder de la mente sobre la materia, o la influencia que tenemos sobre la materia, e imaginaos las perspectivas que eso tiene para todo. ¿Podemos influir en la realidad? ¿En una realidad como la del agua? Muchísimas novedades esta noche, vamos repletitos de información, va a merecer mucho la pena este viaje. Carmen, y como nos hemos llevado una sorpresa, hay que decirlo, ¿qué sorpresa nos hemos llevado mirando hoy los suplementos literarios y todo eso en las listas? Pues que estamos todavía en las listas de los más vendidos y hay que celebrarlo. Aguantando como un jabato, esto ya es un milagro. Claro que sí, el libro de Milenio 3, y gracias porque vosotros sois los que nos mantenéis en esas listas de los más vendidos, y también nosotros queremos recompensaros con ello sorteando 3 ejemplares. Sí, que 3 ejemplares entre todos los mensajes que nos lleguen al 7640, palabra clave Milenio, espacio, y como siempre lo que nos queráis contar. Pues luego, Alberto, me cuentas tu entrevista, declaraciones exclusivas de una autoridad mundial, el hombre que habló de los sentimientos del agua, la memoria del agua, Alberto, ¿no? Alberto Granados ha estado en Barcelona con Emoto hace apenas unas horas, con el señor Emoto, y nos va a traer su voz, sus conclusiones, a qué punto están las investigaciones que yo ya, la primera pregunta, ¿se puede influir sobre los fluidos propios del ser humano, sobre la sangre, por ejemplo? ¿Pueden actuar las células en consonancia a lo que pensemos? ¿El odio nos hace peores no solo intelectual sino físicamente? ¿La positividad se refleja también en nuestras células? Mundo apasionante. Estamos todos, sí, porque está también el maestro Yeray Martínez. Bienvenido, Yeray, en esta temporada, con estas músicas preciosas de Neuronium, y ahora algo mucho más tenebroso. Luego te pregunto todo eso, Alberto. Escuchadme atentamente, por lo que ha ocurrido en México, y es de las imágenes más tenebrosas que yo, de verdad he podido comprobar en los últimos años. Escuchamos. Subieron hasta la pista donde bailan toda la gente y abrieron unas bolsas, tiraron unas partes, creo que de cuerpos humanos, porque todos salimos corriendo y nos dijeron que no dijéramos nada. 1:15, 22,3 grados, Estudio 1, Milenio 3, la nave del misterio. Por cierto, la otra, la de la tele, viene mañana a las 11:30, en Cuarto Milenio. Estamos radiantes, felices por ello, aunque cuando vemos imágenes como estas se nos hace un nudo en la garganta. Varias cabezas humanas, Carmen, rodando por el suelo de una discoteca, y la gente no sabe si es conflicto mafioso o extraño ritual, inscripciones que hablan de citas bíblicas. ¿Qué está pasando? Pues no lo sabemos muy bien, Iker. Lo cierto es que las fotografías son impactantes. Llegaron a realizarse tomas cuando esas 5 cabezas se quedaron en el suelo. Claro,
la gente cuando vio rodando bajo sus pies cabezas humanas, 5 cabezas recién cortadas de personas que pues por el momento se está investigando, como bien decías tú, esos 2 apuntes. Si se trata de un ritual de vudú o satánico, o puede tratarse de asesinatos mafiosos, ya que en las últimas semanas han muerto bastantes personas en las mismas circunstancias. Para informarnos de todo lo que está ocurriendo en México tenemos a un queridísimo compañero, colega de labores informativas en W Radio, Fernando Bedoy. Fernando, buenas noches en España. Buenas noches, México. Buenas noches, España. Buenas noches, Iker. Bueno, desde luego, el documento a lo que hemos ido teniendo acceso pone la carne de gallina. ¿Qué se sabe a estas horas, Fernando? Pues mira, él constituye el hecho más sanguinario que se recuerde en el estado en el que ocurrió, que es el estado sureño de Michoacán, donde, como ya escuchábamos el testimonio, presuntos narcotraficantes, lo que todavía se presume, arrojaron 5 cabezas humanas en la pista de baile de la discoteca Sol y Sombra. Esto ocurrió el miércoles en la madrugada, para amanecer el jueves. Alrededor de 20 sujetos fueron los que entraron, irrumpieron en el lugar, arrojaron una a una las cabezas, amenazaron a todos los que estaban alrededor para que no se acercaran, y a un lado de una de las cabezas dejaron el siguiente mensaje: la familia no mata por paga, no mata por mujeres, no mata inocentes, solo muere quien debe morir, sépanlo toda la gente, esto es justicia divina. Y precisamente por este mensaje es que la Fiscalía Estatal está muy confundida si es un rito satánico o si es un hecho de los narcotraficantes, un crimen. Pues intentamos ponernos en situación de las personas que estaban ahí tranquilamente en ese lugar y que ven cabezas humanas rodando. Están los documentos gráficos, que son desagradables, pero informativamente pues ahí está el documento. ¿Se sabe algo sobre las víctimas, Fernando? Hasta ahora han sido reconocidas 3 personas y trascendió que las otras 2 eran colombianos, entonces no se han reclamado sus cuerpos ni ha ido nadie a identificarlos al servicio médico forense. La opinión de los investigadores, imagino que está dividida entre los que piensan que son cuestiones de reyertas, de venganzas entre grupos rivales, que desde luego iconográficamente la imagen tiene que dar un pavor, es como un aviso, ¿no? Una muerte con aviso, y hay quien también avisa, nunca mejor dicho, de que en México no es la primera vez que grupos de narcosatánicos, como se dijo en su día, fundieron ambos mundos, ¿no, Fernando? Así es, podríamos estar ante otro hecho como el de los narcosatánicos de hace ya más de 10 años. Eso todavía no se sabe de momento. Lo cierto es que la imagen es escalofriante y horas después se encontraron otros 6 cadáveres, otros 6 cuerpos semienterrados en el mismo lugar y también con huellas de tortura y un corte en la yugular. Y lo que se presume es que tendrían relación con los hombres que fueron de las cabezas que se encontraron en la pista de baile. O sea que, última hora, ¿tú tienes ahí un teletipo, Alberto? Sí, esos 6 cuerpos que nos contaba Fernando Bedoy, que estaban semienterrados con unas bolsas de plástico, creo, en la cabeza, tiroteados, y la verdad que todo lleno de sangre, un asesinato también bastante importante. Y fíjate que las informaciones nos hablan de que llevan ya más o menos unas 233 vidas en lo que va de este año con crímenes muy parecidos. De este tipo. ¿No? Lo curioso es que la repercusión en México, imagino que ha sido tremenda, porque no se tenía conocimiento de ese acto de dejar las 5 cabezas rodando como si fueran bolos, por algún motivo, ¿no? ¿Cómo ha vivido el país estas escenas, imágenes que han sido rodadas por la televisión y fotografiadas por la prensa? De hecho, la noticia acaparó los titulares de toda la prensa nacional y también de medios radiofónicos y televisivos, y la gente se escandalizó porque ya hemos llegado a un nivel en el que un comando armado es capaz de burlar la seguridad de un centro nocturno y arrojar pedazos de cuerpo humano. Eso es bestial. Y ya si lo ligamos a algún hecho ilícito como es el narcotráfico, pues es aún peor. El mensaje aquí claramente es que ha faltado de parte de la Fiscalía un poco más de combate al narcotráfico y a las grandes cabezas. Una cosa, Fernando, imagino que cuando ocurren hechos de este tipo, algún día lo comentaremos si quieres contigo, la sombra alargada de lo que llamábamos antes narcosatánicos. Nosotros recientemente, ¿verdad, Carmen?, conseguimos algunos libros publicados en México sobre esta historia. No sabemos cuánto hay de ficción, cuánto de realidad, pero los narcosatánicos de Matamoros, por ejemplo, se convirtieron en toda una leyenda, y la prensa y los medios y los periodistas, imagino que
que también hablan de estos hombres que se conjuraban contra la muerte, que hacían rituales y que se protegían así de las malas energías haciendo estas barbaridades. Había una especie como de código interno que no podemos entender y que tiene que ver no solo con la pura droga o la pura venganza, sino con rituales en los que ellos creen, ¿no? Así es, podríamos estar otra vez ante eso y esos rituales los harían, lo que las investigaciones han arrojado a raíz de los narcos satánicos, es que esos hechos lo que harían es como rendirle culto a la muerte para que los proteja, para que en el trasiego de droga no les pase nada y para que lleven hasta su consumidor toda la droga. Se habló mucho, Fernando, ahora ya se habla menos, pero en España incluso llegaron noticias sobre unas procesiones o unos ritos que daban auténtico miedo con calaveras y que hablaban de la Santa Muerte, ¿no? En México es muy común el uso, el ver la imagen de la Santa Muerte, sobre todo con los narcotraficantes, porque la ven como una figura protectora. No, bueno, también a la Virgen de Guadalupe, pero sin duda a la Santa Muerte, porque ellos están muy al filo del cuchillo de la muerte. Cuchillo que cercenó cuerpos humanos, que van ya unas cuantas víctimas, y desde luego las imágenes son tremendas, esas cabezas con gesto todavía de dolor, cercenadas a la altura de la nuez y rodando por esa pista de baile por algún motivo, como alguna señal. Como siempre nos contó la última hora desde México, se lo agradecemos a nuestro querido compañero Fernando Bedoy. Fernando, te mandamos un abrazo y si hay novedades, seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias, chao. 1:22, es que a veces el mundo se mueve con estas noticias tan desagradables. Era solo, no sé que está trabajando ahora mismo entre las pantallas en su delegación cósmica y solamente yo le dejé un mensaje, no sé qué habrá sido de él, sé que está trabajando en poner esas imágenes en la web en ikerjimenez.com, Carmen, y sé que le va a costar, porque son muy fuertes. La verdad es que sí, hemos podido ver esta tarde esas imágenes con las cabezas, como comentaba antes, y son muy desagradables. Guillermo León, maestro, buenas noches. Buenas noches, compañero. Estás viendo las fotos e incluso los vídeos, ¿no?, de este rito extraño que nos recuerda finales de los 80, aquellos narcotraficantes que además eran medio satanistas. Difícil situación, porque a ver cómo se suaviza eso, ¿no? Pues es lo que comentaba antes por teléfono con el compañero Alberto, ¿no?, que a ver cómo podemos meter este documento en la página web, porque la verdad es que las imágenes son bastante fuertes. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿El rostro de dolor de esas personas o el mensaje? Porque el mensaje, la gente se da cuenta de que se habla de justicia divina, o sea, unos términos que no parecen solamente de grupos enfrentados, sino que hay algo más que se esconde ahí. Exacto. Yo creo que sobre todo el mensaje, ¿no? Es un cartel grande tirado en medio de esta pista de baile, donde está llena, están las cabezas repartidas por el suelo y todo lleno de sangre. Entonces es una escena un poco fuerte. Lo que llama también la atención, que la noticia está saliendo ahora en internet, aunque pasó el pasado miércoles. Si nuestros oyentes tienen curiosidad y además por ver las imágenes ya, como poner en Google, por ejemplo, cabezas decapitadas, pues salen cientos de referencias a esta noticia, ¿no? Y increíblemente yo creía que no las iba a encontrar, pero también están las fotografías y vídeos. Madre mía, la sociedad de la información que viaja a toda velocidad y nos muestra la cara oculta, el auténtico diablo que es el ser humano y que desde luego impacta. Bueno, pues buen trabajo, Guillermo, aunque estar ahora mismo escuchando Milenio y con esas fotos ampliándolas, recortándolas, poniéndolas para que todo el mundo las tenga, pues no te envidio mucho, la verdad. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo, hasta luego. Por si fuera poco, Carmen, me cuentas que las noticias de esta semana vienen también muy oscuras, muy tétricas. La verdad es que sí, ha pasado de todo, desde profanaciones de tumbas a también presuntas posesiones demoníacas. 4 estudiantes han sido expulsados del colegio Esperanza Milena en la República Dominicana por estar presuntamente poseídos por el demonio. Damaris Liz, directora del centro, ha declarado que los jóvenes tenían atemorizados al resto de alumnos por su extraño comportamiento. Una de las madres, Elizabeth García, afirmó que su hija tiene el pájaro malo encima, mientras se muerde los brazos, malo. Así es como le llaman. Dice que la chica se muerde los brazos,
Se estrella contra la pared, se da golpes en la cabeza y se abalanza contra ella y contra su marido. Se cree que el principal causante de todos estos sucesos es un menor, hijo de una haitiana que practica la hechicería. Según algunos vecinos, el joven realiza ritos satánicos y es el responsable del cambio de conducta experimentado en los 4 compañeros. Incluso hay testigos que aseguran haberle visto levitando un palmo por encima del suelo. Los padres de los presuntos poseídos coinciden al declarar que sus hijos hablan en un lenguaje extraño, se convulsionan y que han anunciado que algo grande pasará en la localidad. Ernesto, un pastor evangélico que ha tratado de rezar ante los menores, fue agredido por una de las chicas cuando rezaba la Biblia ante ella. Además, aseguró que el joven sobre el que recaen las acusaciones le confesó que realizaba actos de brujería que había aprendido de su madre. ¿Os acordáis de aquel cuento de Edgar Allan Poe que hablaba sobre el hombre enterrado vivo? Causó miedo en toda una serie de generaciones y yo creo que todavía. Aquí hemos hablado de enterrados vivos, refiriéndonos a aquel gran trabajo del especialista Jan Bondeson, que hacía un repaso cronológico por cómo el hombre había inventado banderines que se elevaban si alguien era enterrado vivo, ataúdes recubiertos e incluso con dispensario de bebidas, todo porque había un porcentaje inquietante de personas que eran sepultadas todavía con un latido. Pues ahora ha ocurrido algo digno de un nuevo Allan Poe del siglo XXI, Carmen. Sí, la verdad es que es un tanto cómico, pero también aterrador. Un enterrador de 62 años que realizaba su trabajo en el camposanto de la ciudad holandesa de Wol quedó sepultado en la tumba que preparaba al volcar la carreta que contenía la tierra para sellar la fosa. Toda la tierra que anteriormente había retirado de esa fosa se le vino encima mientras estaba preparando el fondo para que horas más tarde se introdujera el ataúd. Gracias a otro enterrador que se encontraba en el cementerio y que pudo socorrerle, todo quedó en un susto y los servicios de urgencias solo tuvieron que atenderle de un fuerte golpe en la cabeza. Por cierto, ¿os ha pasado alguna anécdota? Todos tienen, y hay muchas leyendas urbanas, de gente que ha pasado miedo en un cementerio. Dentro de poco, menos de un par de meses, nos acercaremos a esa fecha que puede ser clave este año, de la Noche de Difuntos. No estaría mal que nos fueseis contando si os ha ocurrido algo con algún camposanto entre medias, porque se viven todo tipo de situaciones curiosas. Parece que es un lugar que no nos gusta vagar por él, pero cuando hay que hacerlo a veces pasan cosas como si fuera otra realidad la que se mueve por ahí. Ahora sí que vamos a ir a otra realidad diferente. Vamos a recuperar los sonidos del agua, vamos a intentar, despejarnos un poco de tanta negatividad y, como diría el señor Emoto, está claro, ¿no? El anuncio de las cabezas rodando por el suelo de México demuestran lo peor de la especie, la negatividad. Seguramente un agua concentrada en un depósito, en uno de estos experimentos, si ve todas estas imágenes, si está presente estas imágenes, según siempre las teorías de Emoto, se vería afectada. Este hombre, Alberto, te has entrevistado con él. ¿Cómo fue la escena? ¿Por qué te entrevistaste con él? ¿Por qué te concedió esas palabras cara a cara? Cuando suele ser un hombre, una autoridad internacional que no es tampoco muy accesible, ¿no? Sí, la verdad es que, se está celebrando en estos momentos en Orense el segundo Congreso Internacional sobre la Ecología del Agua. El señor Emoto venía para este congreso para dar una conferencia y entonces estaba en Barcelona 3 horas y pues gracias a contactos pudimos estar cerca de más de media hora con él charlando sin que nadie nos interrumpiera y pues preguntándole un poco sobre esos mensajes del agua que él está llevando por todo el mundo, ¿no? Incluso en Naciones Unidas, como tú bien comentabas, dio una conferencia hablando sobre la importancia de cuidar el agua y de la importancia que tiene el agua en nuestras vidas, ¿no? Tengo en las manos algunas de las imágenes del libro de Masaru Emoto, que le dio fama mundial. Compara agua de Tokio, agua de Londres, agua de Nueva York, agua sometida a música de Beethoven, de Chopin, de repente agua a la que se le pone, lo dice él, no lo digo yo, heavy metal, agua con letreros como gracias, escrito en japonés, gracias, escrito en inglés, o idiota, insultos. ¿Cómo es posible? Esto me recuerda, por ejemplo, me pones enfermo, me voy a matar. Al contrario, amor, gracias. Hubo un tiempo en los años 70, principios, donde se habló mucho de las plantas que tienen sentimientos, ¿no? Y todos recuerdan las imágenes de los viejos parapsicólogos poniendo electrodos sobre las plantas para intentar ver si éstas variaban. Parece que Emoto se ha centrado en el agua, pero esto tiene, yo creo que, bifurcaciones mucho más importantes, porque somos agua.
somos 70% de agua. Sí, y nuestro planeta además tiene un 70% de agua también, con lo cual el agua es muy importante en nuestra vida. Fíjate, incluso en la tradición cristiana, en la cultura cristiana, pues se bendice el agua, se bautiza con agua, ciertos ríos son sagrados y la inmersión en sus aguas tiene connotaciones espirituales. Hay manantiales por todo el mundo y se habla de que el agua cura. De hecho, el señor Emoto lleva desde el año 84 trabajando con esto, él en principio empezó con la curación con el agua. Bueno, de hecho tenemos muchos balnearios, tenemos spas, yo creo que se está poniendo la cultura del agua de moda. Y fíjate, hasta las noticias que nos vienen de hace unas horas, 4.000 personas asistiendo a una rogativa por lluvia en Murcia, ¿no? La sequía que empieza a preocupar en todos los países y además, bueno, pues en Galicia, que han tenido también problemas con ese agua contaminada. En fin, yo creo que el agua tiene mucha importancia en nuestra vida. El señor Emoto durante mucho tiempo estuvo trabajando con el tema del agua, se puso en contacto con un científico y empezaron a cristalizar ese agua, esas moléculas de agua, y empezaron a notar resultados increíbles, ¿no? Resultados diferentes con diferentes estímulos. Podéis opinar, podéis preguntar. Ahora Carmen nos hace la primera batida de opiniones sobre cualquier tema, pero especialmente, a ver qué... Me gusta saberlo. ¿Qué os inspira en estas encuestas que hacemos en vivo? ¿Esto es creíble? ¿Esto es charlatanería? ¿Esto es casualidad? ¿O puede haber algo que origine que el agua responda a nuestros sentimientos? Imaginaos lo que se podría establecer a partir de esta cosa, que científica no creo que sea. Por cierto, hablando de ciencia, Alberto, el señor Masaru Emoto, la autoridad mundial, hablando contigo cara a cara, te dijo que muchos científicos pues no le aceptan, como es normal. Vamos a escucharle. No sé muy bien cuántos científicos aceptan mis investigaciones y cuántos no. Pueden ser muchos, pocos, un 50%. La verdad es que no conozco cuántos pueden creer en mis ideas. Lo que sí es cierto es que los que no me creen suelen discrepar a viva voz, y los que las creen no suelen expresarse con tanta pasión. Los que niegan mis ideas o están en contra de esta investigación, creo que es posible que también se planteen la existencia de Dios. Esa es la gran pregunta. Es complejo. Cuanto más observas la física cuántica, más misteriosa y asombrosa se vuelve. La cuestión es, ¿hasta dónde quieres adentrarte en la madriguera del conejo? ¿Es posible que todo esto sea una gran ilusión? ¿Puede la gente afectar la realidad que ve? Por supuesto que sí. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Te has planteado de qué están hechos los pensamientos? Es algo tan misterioso. El verdadero truco de la vida no es estar informado, sino vivir el misterio. Piensa en ello por un instante. Seguimos flotando en agua. Esas voces que escuchabais es un tráiler de una película que se llama ¿Y tú qué sabes?, ¿no, Alberto? ¿Y tú qué sabes? Sí, una película que habla de la física cuántica, algo que se está poniendo muy de moda, sobre todo en Estados Unidos, que está llegando aquí a España. Bueno, pues esa física de lo más pequeño de las moléculas, ¿no? Unas moléculas que todavía no han sido demasiado investigadas y de las que nos estamos llevando muchas sorpresas, ¿no? Parece ser que ciertos estudios que se han realizado, que están realizando científicos, pues incluso nos hablan que no se sabe muy bien con qué vemos, si vemos con los ojos o vemos con el cerebro, ¿no? Por ejemplo, se ha demostrado que según, por ejemplo, si nosotros vemos un limón o nos imaginamos un limón, tenemos las mismas reacciones en el cerebro, iguales, con lo cual a muchos científicos les ha hecho pensar que a lo mejor el cerebro va antes de la visión, ¿no? O sea, la sensación de que todavía las percepciones, las emociones son un mundo que no sabemos cómo asirlo. Y ya decían antiguos sabios, ¿no? Cuando uno miraba la mano, su palma de la mano, decía, soy consciente de que aquí dentro hay millones, en cada uno de los oyentes de Milenio, ahora mismo hay procesos de millones de ejércitos que tienen cierta conciencia que nosotros no controlamos y que se guían por una serie de códigos que tampoco nosotros somos dueños de ellos, aunque seamos nosotros mismos. Claro, la pregunta es la misma que la del agua, ¿no? Si influimos sobre una materia como el agua, ¿qué puede pasar si mucha gente tiene un pensamiento concreto sobre una gran superficie de agua o de otra cosa? Al revés, incluso luego Emoto nos va a hablar de que él cree que el decrépito estado ecológico del agua y de demás cosas puede ser un reflejo del alma humana, ¿no? De la decrepitud del alma humana. Eso es terrible, ¿eh? Y además, fíjate que cuando nosotros hablamos muchas veces de misterio en el programa,
Siempre que hemos hablado de cementerios, de sitios donde ha habido enterramientos, siempre hemos visto que hay pues los lugares propicios para las psicofonías, donde ocurren ciertas cosas, ¿no? Hemos hablado muchas veces de lugares malditos, que sin saber por qué están ahí relacionados con el miedo, con la muerte, con el dolor, y yo creo que eso se impregna, que eso se queda. Por eso sí creo que hay otra realidad. Esa impregnación podría ocurrir a nivel mucho más cotidiano de lo que creemos. Luego me vas a decir cómo hacen exactamente el experimento del agua negra, que mucha gente pregunta por el. Carmen, 7640. Esa vía de contacto, 7640, palabra clave, Milenio, espacio, como siempre, lo que queráis. Ya sabéis que sorteamos 3 ejemplares de Milenio 3, el libro. Patricia nos dice, mi abuela cuando dice que tiene mal de ojo pone vasos de agua por la casa para que absorba lo malo y los vasos se llenan de burbujas. ¿Lo provocará su mente? Qué curioso, ¿eh? Qué tradición antigua. José Mari pregunta si se puede realizar el experimento con agua del grifo o tiene que ser agua natural. Un saludo desde Donosti. Creo que se puede hacer con agua del grifo. Con lo que no funciona es con el agua del mar. Todavía lo están investigando. No saben muy bien por qué el agua salada, el agua marina no funciona el experimento con ello, pero con el agua natural del grifo funciona. Luego explicaremos algo que se puede hacer en casa. José nos dice todo eso tiene que ver con la armonía molecular y las ondas o vibraciones modifican esta armonía o incluso pueden romperla. También gente que escucha pues música heavy, por ejemplo. Una chica, un chico que nos escribe dice, tengo varios amigos satánicos y eso de los sacrificios humanos son solo una invención para intentar poner al mundo en su contra. Para ellos Satanás solo simboliza la paz. Bueno, hay que decir que muchas veces no. En Italia, por ejemplo, un grupo heavy hace 3 años asesinó a varias personas, incluso al cantante del grupo, pero bueno, también porque realizaban una serie de rituales satánicos y adoraban a Satán, que a lo mejor no tenía nada que ver con el heavy. Sí, pero como siempre, lo que decimos aquí, el mal lo hacen las personas, ni las ideologías, ni los grupos de música, ni las corrientes, ni los juegos de rol, ni nada, o sea, eso está clarísimo, pero determinadas personas que igual ven en eso una vía de escape, sí que dan rienda suelta a sus más bajos instintos, ¿no? Valentín desde Elche nos dice, yo hice lo de los 2 vasos amor y odio, pero con arroz, y hay que hablarles y al final aluciné, el odio estaba podrido. Pues sí, por ahí va un poco ese estudio que se puede hacer, sí, se hierve arroz en un agua normal, y el resultado de ese arroz cocido, ese arroz hervido, se pone en 2 tarros de cristal transparentes, se cierra. En uno de ellos le ponemos la etiqueta amor, lo ponemos en una habitación, y en otro de ellos le ponemos la etiqueta odio, por ejemplo, lo ponemos en otra habitación. Esto lo puede hacer cualquier oyente que esté ahora mismo en conexión con nosotros. Cualquiera lo puede hacer en casa. Al frasco del amor, pues todas las mañanas cuando le veamos, le decimos frases positivas, le damos cariño, le decimos cosas bonitas. ¿Cuánto tiempo? Porque claro. Durante 10 días. Al tarro que tiene el arroz con la palabra odio, le insultamos, le increpamos, le decimos lo malo que es. Y al cabo de los 10 días, el frasco que tiene el arroz con la palabra amor está intacto y el que tiene la palabra odio está negro y podrido. Este digamos que es uno de los experimentos estrella del señor Emoto, pero hay más. Vamos a ir viendo que nos preguntan o escuchando. Nos dice un grupo de metal llamado Brujería de México, tiene un disco titulado Matando Güeros y en la portada sale una cabeza cortada. Sus letras son satánicas. Manu Jiménez que nos dice... O sea, Carmen, que por ejemplo, según Emoto siempre, un recipiente con agua sometido durante 10 días a ese tipo de música, que no estamos criticando la música, lo dice Emoto, no nosotros, daría unas estructuras moleculares como completamente encrespadas, oscuras... Sí, las fotografías son como si cogiéramos petróleo y más o menos pusiéramos una gota de petróleo en la mesa, pues más o menos parecido sería, ¿no? Con una textura, con un color incluso amarronado y bueno, pues la verdad es que bastante desagradable el de la fotografía en sí, ¿no? Y si ese vaso de agua, recipiente sellado, sometido, por ejemplo, a los sonidos de ese grupo, ¿le ponemos Beethoven o Mozart? Pues saldría, el resultado de la fotografía sería pues más o menos como una estrella perfecta, estas que cuando imaginamos la nieve, la estrella de la nieve, pues una muy parecida, ¿no? Y los experimentos se llevan haciendo muchos años, más de 20 años. Sí, hace 20 años que él empezó con todo el tema de lo del agua, los experimentos llevan como unos 10 años haciendo esos experimentos. Primero él dice que se centró más un poco en el nivel estético y luego más adelante ya en el nivel científico. El libro, el trabajo de este hombre, Mensajes del agua, que llegó a la ONU, que hubo una repercusión tremenda y que es un bestseller mundial. Sí, creo que está en el número 5 de ventas mundiales este libro. Charlatán, inicio o barrunto de ciencia, realidad que nadie antes se había fijado en ella. Tenía pesadillas, puso un vaso de agua debajo de la cama y cesaron. Al cabo de un mes, ese agua estaba como gelatinosa, nos dice Julia.
Mano Jiménez, que nos dice que lo del pájaro malo en las Urdes se llama Gallarrampara. Ah, sí, pues no conocí ese nombre y conozco alguno de las Urdes, ¿eh? Gracias. Sí, como la tarantanchuela. A mí me encanta ese nombre. Tarantanchuela, pelojángano, pájaro entiznao, duende urbano. Macho lanú. Buenas noches. Chancalaera. Tengo 78 años, entonces el que escuche Mozart dura más que el que escuche Metallica. Claro, dice. Claro, vamos a ver. Si él tiene 78 años y ha escuchado Mozart toda su vida, le va bien. Hombre, hay una cosa, yo no sé, Geray, si luego en algún momento por ahí buscando, porque esto no está para nada preparado, buscando en los archivos tal, hay algo de música clásica típica, en algún momento dado si la tienes, la recuperas. Mozart o Beethoven puede estar bien. Hay una cosa que está muy clara y que todos lo hemos notado en alguna ocasión. Le puede gustar no más un autor, otro, un tipo de música u otra, pero que el cuerpo y el relajo del cuerpo reacciona en determinada música, es que eso, ante la música clásica, por ejemplo, sí, además, es algo evidente, ¿no? Es evidente que cuando uno trata de relajarse, por ejemplo, en casa o en cualquier sitio donde le van a dar un masaje o va a tener algún momento de relajación, pone música clásica o música muy tranquilita, ¿no? O de agua. O música de agua, exactamente. O, por ejemplo, en Silos. La fuente. Pero es que no es baladí, o sea, no es porque sí. Se utiliza una fuente que tiene una cadencia concreta de las gotas de agua cayendo, que produce un sonido que está perfectamente estudiado en las proporciones matemáticas del claustro de Silos, uno de los mejores del mundo, que hay que visitarlo, hombre, que es una maravilla. Y las ondas cerebrales, lo que sea, que yo no lo sé, algo en el espíritu, en el alma, en la conciencia, en el cerebro, cada uno lo verá de su forma, cambia. Y evidentemente la musicoterapia existe también. Que un día hablamos de eso, que me parece interesantísimo. Pero está claro que si el agua se altera, nuestro cuerpo también tiene que alterarse. Estar sometido todo el día a una música estridente. Pero no solo eso, sino que lo podemos hacer la prueba con algún familiar nuestro. Levantarnos todos los días, decirle cosas agradables durante 10 días, veremos la diferencia de esa persona a estarle insultando, haciéndole la vida imposible. Insultando no llegas al 10º día. Por eso te digo que incluso en nuestro ambiente de alrededor lo podemos practicar, vamos. Tiene Jerry por ahí músicas, ¿no? Que son más o menos... Sí. Beethoven me dice. Vamos a escuchar un momento. Está clarísimo que esta música es buena para los sentidos. O sea, te puede gustar más o menos, pero que es buena para los sentidos, que algo que no conocemos, que no somos conscientes de ello, nos influye. Cierta paz, cierto relajo, yo no lo sé, pero yo creo que la música sigue siendo uno de los grandes misterios, ¿eh? La música incide en las emociones. Muy interesante en tema del agua. Me gustaría saber si sabéis algo del tratamiento piramidal, que al parecer cambia la molécula del agua mejorando. Se ha hablado mucho de eso y yo creo que, yo no sé si te contó algo el señor Emoto, pero yo creo que eso habría que hacerlo con especialistas, porque hay gente que está completamente a favor. Se puso muy de moda en los 80 la historia de las formas piramidales. Sí, una pirámide y poner cosas debajo, dicen que incluso conservan los alimentos. ¿Te acuerdas? Las pirámides, sí. Una pirámide de cristal conservaba durante mucho más tiempo, siempre según esta teoría, elementos frescos. Sería algo parecido. Un día hablamos de esto porque puede ser muy interesante. Ahora... ha calado este tema en la gente, ¿eh? Muchas preguntas en torno al agua. Incluso desde Gijón nos preguntan si es cierto que el agua bendita utilizada para quitar el mal de ojo no se pudre. Pues fíjate, hay un experimento que hizo el señor Emoto que me parece de los más impresionantes, que es que cogió agua estancada de un lago, la hizo la fotografía y el agua obviamente salía, la foto era una cosa horrible, ¿no? Ese mismo agua, ese tarro de agua, se lo dio a un monje tibetano, le realizó unas oraciones y aquella fotografía del agua que cristalizó volvió a ser con forma de estrella y blanca perfecta. Bueno, pues por una noche estamos muy positivos, menos mal, ¿no? Después de hablar de las cabezas de México y tantas historias, es bueno dar un giro, porque esto sí que es misterio. Volvemos a sumergirnos en el agua, Geray, nos metemos un poco en los sonidos del agua, dejamos a un lado la música clásica, que nos ha ayudado y nos ha dado buena energía. Otra declaración de Emoto, que repito, ha hablado en exclusiva en una entrevista con nuestro compañero Alberto Granados, que está muy implicado con este tema, que es muy bonito. Él decía que no era científico, que tengamos mucho cuidado. Los científicos, como siempre, algunos científicos le intentan dar palos, que la gente no sepa esto, parece que no se pueden conocer cosas, qué manía, pero Emoto dice que él se dirige a otro tipo de gente, ¿no? Vamos a escucharle. Emoto, en otra de las declaraciones, Alberto Granados.
De todos modos, me gustaría añadir algo muy importante. Yo no soy científico y esto debe quedar muy claro. Yo no voy a transmitir mis ideas a los científicos. Mi público, mis seguidores, que son cada día más, son gente normal. Mi mensaje va por otro camino. 1:46, Milenio 3, y nos quedan un montón de cosas, ¿eh? Luego viajamos por el túnel del tiempo, luego hablamos también de ovnis, hablamos de papiros antiguos, hablamos de un testimonio terrorífico que nos trae también Alberto esta noche, testimonios de la gente de Milenio 3, todo eso en la segunda hora. Pero por cierto, Alberto, estaba viendo aquí en los trabajos de moto que incluso la propia sustancia acuosa, el agua, variaba en las ciudades sin ser sometidas a nada, y se habla del desastre ecológico que está sufriendo el mundo, que el agua en sí misma está variando. Y qué curioso, Emoto parece que piensa que hay una relación entre el ser humano, entre el pensamiento, y que nos estamos cargando el agua, pero de todo el planeta. Fíjate, nosotros hemos tan solo extraído algunas de las preguntas que le hicimos al señor Emoto. Estamos preparando un amplio reportaje también para Cuarto Milenio. Y sí es cierto, él decía que mañana empezamos, Alberto. Sí, mañana a las 11:30 comienza. Un poquito ya... más tarde mañana, pero sí. Solo mañana. 11:15, 11:30 y estaremos. Con y se muchas van a llevar sorpresas. Un montón de sorpresas, fíjate. Y él decía eso, ¿no? Que muchos de las catástrofes que ocurrían en el mundo, pues mucho tenía que ver con la conciencia, con cómo tratamos el ambiente y demás, ¿no? La verdad es que es impresionante. O sea, como que la Tierra sufre de nuestra mentalidad abyecta, ¿no? Y que es un reflejo de lo que nosotros hacemos. Al final recibimos lo que sembramos. Hombre, eso está más claro. Que hay injusticias, evidentemente, eso está clarísimo, pero que, y precisamente hoy hemos hablado entre nosotros mucho de eso, ¿no? Que el chip positivo de uno es lo que hace variar el mundo. Y lo decía ese trailer de la película, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿La que nosotros nos construimos? ¿La que nos dan? ¿La que interpretamos? Fíjate, Alberto, Carmen, fijaos porque esto es interesantísimo, ¿no? En uno de los tarros de agua de Emoto pusieron las palabras "me pones enfermo" o "me voy a matar". Yo creo que la mayor destrucción es la autodestrucción, "me voy a matar", y aquello, el agua, producía unas formas totalmente llenas de aristas, como agresivas, ¿no? Ocurrió cuando ponían, por ejemplo, a Adolf Hitler, una reacción parecida del agua. Esto es increíble. Si es verdad, si es así, si se puede comprobar, vamos a intentar hacer alguna prueba, a ver si nosotros también podemos llegar a esa visión de estas moléculas, o son elegidas al azar, digamos, haciendo pequeñas trampas, ¿no? O esto es que siempre ocurre así, hay una ley. Adolf Hitler, y el agua se ponía, según Emoto, parecida, su estructura, a la de "me pones enfermo". Pasaba todo lo contrario cuando se ponía bebé o se ponía Madre Teresa. Es curiosísima. Escuchamos a Emoto, Alberto, en tu entrevista, que le has hecho tú, sobre el reflejo del alma humana a nivel global en el agua, lo que está ocurriendo y a dónde nos puede llevar todo esto. El agua es un reflejo de nosotros mismos, de nuestra mente. Por lo tanto, y refiriéndome a la contaminación de nuestro entorno o a las catástrofes ecológicas, son reflejo, en el fondo, de nuestro pensamiento, de nuestra alma. Y si podemos influir con nuestro pensamiento sobre el agua, podemos influir sobre la sangre, sobre los órganos que son regados por esa sangre, podemos cambiar la actitud de la sangre, podemos autocurarnos. Repito, charlatanería, o hay algo de realidad, algo que no nos han permitido ver durante generaciones y que igual los más antiguos sí que conocían con viejos remedios. ¿Tú qué opinas? Hombre, yo creo que el agua sana, y no hay ninguna duda, ¿no? Siempre recomiendan incluso que tenemos que beber 3 litros de agua al día, que es algo saludable, mínimo que limpia, mínimo 2. Que no lo hacemos habitualmente. Limpia el cuerpo, cada vez acudimos más a los balnearios, a los spas, incluso los hammam que se utilizaban en los países musulmanes, pues también se están utilizando y ya se están haciendo algunos en nuestras ciudades, con lo cual yo creo que es importante, la importancia del agua es tremenda y nos iremos dando cuenta de ello. De hecho, yo creo que en el futuro muchas de las guerras que tendremos pasarán por la conquista del agua, ¿no? Cada vez vamos teniendo menos agua y yo creo que eso al final va a traer problemas. Al final será el oro transparente, sí, ¿no? Prácticamente. Yo creo que es tanto el interés que ha suscitado este tema, Carmen, sobre el agua. La gente quiere hacer preguntas concretas, no a nosotros, en este caso a Alberto, que ha estado con Emoto y sabe más que nosotros en este momento, sobre qué experimentos podemos hacer. Si queréis, acabamos incluso con el montón de preguntas que están llegando a 7640. Sabéis que sorteamos 3 libros de Milenio 3, el libro, y vamos a intentar hacer nuestro experimento, Alberto, vamos a intentarlo.
Un amigo nos dice, en un programa habían comparado un efecto de música clásica, heavy, frases positivas y negativas sobre el crecimiento de plantas. Y no es coña, había efectos diferenciales. Sí, la verdad es que ha habido muchos experimentos de ese tipo, pero claro, es mucho más visual lo que dice Emoto, ¿no? Se puede incluso en internet ahora mismo mucha gente. Le diremos a Guillermo que reproduzca alguna de estas imágenes, que son muy célebres ya a nivel mundial. Habrá miles de imágenes como estas. Lo que yo no sé, Alberto, es si otras personas, aparte de Emoto, están ya experimentando y llegando a los mismos resultados, que sería un poco ver que hay ciencia, ¿no? Que no es solo una persona a la que le sale. Sí, yo recomendaría a nuestros oyentes que consiguieran o que pudieran ver esa película. Y tú que sabes, en esa película se dan muchas claves de por dónde va la nueva realidad, por dónde van otros conceptos. Incluso sale esa investigación de la que hablamos, de poner los tarros, lo hacen en un colegio y se muestran las imágenes en la película, de cómo los niños ponen en el colegio el arroz y cómo sale negro cuando le dan frases negativas. Y yo creo que sí, que es positivo ver esta película y saber un poquito por lo menos por dónde va otra realidad. Acordaros de una tortura del medievo. Taladraban el cerebro gota a gota. ¿Es tan buena el agua? Depende cómo se use, claro. Sí. El agua en sí es buena. La forma de utilizarla del hombre es la que es mala, ¿no? Hace poco estuviste tú por un museo de la tortura de la Inquisición, ¿no? Sí, y incluso el otro día también me dijeron que con el agua se llegaba a matar a las personas. O sea, depende de la cantidad que se ingiriera, puedes hasta morir. Claro, o sea que... claro, la pera de agua que se hacía tragar a la gente hasta que ya reventaba el organismo era un clásico, ¿no? Y luego el otro también, qué curioso el agua, ¿verdad? Tan dúctil, tan ligera, pero poderosa como la roca, la famosa gota de agua, que por cierto en España se puso en práctica en algunas cárceles medievales, caía sobre la parte alta del cráneo y acababa atravesando la barbilla, ¿no? Una muerte terrorífica, la gota helada. José desde Torrejón nos dice, no toda la música heavy es satánica, por ejemplo Metallica es la mayor banda de heavy metal de la historia y son cristianos. Hombre, quede claro, aquí nadie ha dicho que no sean se enfaden nuestros amigos los heavy. Además tenemos un montón. Sería estupendo unir nuestras energías para hacer que lloviera. Falta hace. Sois los mejores, nos dice Elisa desde Madrid. ¿No utilizaba ya Nostradamus el agua para sus predicciones? Bueno, la predicción sobre el agua ha sido otro de los grandes clásicos, ¿no? La adivinación en agua y en espejo, yo creo que también es una de esas muestras del conocimiento. Algunos románticos dicen que esto viene desde los atlantes, ¿no? Que ahora, por cierto, siguen buscando la Atlántida a nivel científico. Dicen que viene desde ahí, pero el agua y el hombre siempre han sido buenos amigos, ¿no? Es hora de no romper esa relación. Eugenio desde Madrid dice, he leído el libro de Emoto, El mensaje del agua. Las fotos son asombrosas. A mí Rammstein, que es heavy, en vez de daños me ha ayudado, ya que gracias a su música me desahogo y he superado mi ansiedad, nos dice David desde La Rioja. Pues muy bien. Siempre es bueno si te ayuda a superar tus males. Mi tío estuvo en coma 8 meses y durante los 3 últimos meses le pusimos música clásica y despertó. No, y además hay muchos estudios también que se han hecho a nivel científico, sobre todo con los niños, con los bebés, el ponerles música clásica. El llamado efecto Mozart, sí, ¿no? Sí, y dicen que la verdad es que los chavales salen como más listos o con con mucha más velocidad de pensamiento, con lo cual... Bueno. Que la música varía nuestra percepción y nuestro sentido de la realidad, a que no es la misma realidad la que estamos viviendo ahora mismo con esta música que nos pone Geray, de lo que estamos hablando cuando estáis ahora mismo haciendo la guardia, cuando estáis en el coche, en la cama, cuando estáis junto al receptor, quizá en una habitación oscura, a que no es lo mismo que va a ocurrir luego cuando hablemos de otros temas. Y la música varíe, y simplemente es la música. Es capaz de alterar la realidad. Soy Moisés de Almería, aquí con el agua de curar el mal de ojo se tira a la calle para expulsar lo malo. Saludos, Iker, Carmen. Iker, mete un plato con agua y con sal debajo de tu cama. Si la sal se pone azul, ya te diré. Si la sal se pone azul. En tu caso no podrías meter un plato con agua y sal debajo del agua, porque se lo bebería el perro. Vamos con el experimento, si os parece, porque hay tantas preguntas y creo que toda esta noche va a seguir habiendo consejos, formas. Alberto, ¿qué experimento se puede hacer, por ejemplo, que vaya un poco más allá de las etiquetas? Podemos adentrarnos en el mundo del arroz, podemos intentar, si tenemos a alguien, por ejemplo, control el mundo microscópico. ¿Es tan fácil hacer estas fotografías, por ejemplo, como hace Moto o no? No, yo creo que no. Para hacer una fotografía de estas características, la verdad que tiene que haber varios requisitos. Uno de ellos es la exacta temperatura de la refrigeración, tienen que estar entre 5 y 0 grados. La ampliación del microscopio tiene que tener cierto diafragma, cierta iluminación sobre el objeto. En fin, él ha ido sofisticando cada vez su equipo y la verdad que deben ser unas fotografías complicadas.
complicadas, pero no obstante vamos a hablar con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a ver si tenemos algún investigador español que pueda hacernos algo parecido, y vamos a ver si somos capaces también de fotografiar alguna molécula de agua. ¿Tú has hecho algún experimento de este tipo? Yo he visto el que salía en la película reflejado con el arroz, y me parece impresionante. Tengo muchos amigos que lo han realizado en casa y que les ha funcionado, que ha sido así de maravilloso y de fantástico. En cualquier bote vale, cualquier agua vale. ¿Cómo lo han hecho tus amigos? Cuéntanos. Simplemente hirviendo arroz en agua normal, a hervir el arroz, y se ponen 2 botes de cristal cerrado. Herméticamente cerrado. Herméticamente cerrado, las 2 mitades del arroz. En uno de ellos podemos poner una etiqueta que ponga amor, en otro odio, en diferentes cuartos. Hecha por nosotros mismos. Yo lo digo paso a paso para que la gente vaya tomando nota. Exactamente. En uno le ponemos amor, en otro odio, le ponemos en habitaciones diferentes, y en uno de ellos pues le damos frases positivas, le decimos, incluso le podemos poner ya música clásica, acompañándolo con música clásica. ¿Y durante cuánto tiempo? No me durante refiero 10 días. Ya, pero me refiero a... Claro, no vas a estar 6 horas y tienes que trabajar hablándole al bote. No, tú llegas por la mañana, le das los buenos días, pues cuando llegas a la hora de comer lo vuelves a saludar, le das las que era exactamente positivas. lo que hacían con las plantas en los años 70, exactamente lo mismo. Y ahora mucha gente sigue hablando las plantas y están preciosas la gente que las habla, en caso... Y las que las tocan. Claro, plantas, y quien no las habla, les deja en un rincón, las plantas acaban muriéndose. Fíjate, nos llega un mensaje que es muy curioso, porque en una conocida bodega de Jerez han separado la mitad de la recolección de uva y durante los tratamientos le han puesto música clásica y ha producido más. Pero curiosísimo, ¿eh? Me parece que, claro, que la gente irá experimentando y hay cosas que entran dentro de lo lógico. Oye, una cosa, Alberto, importantísimo. Sí. La ciencia oficial, o más ortodoxa, aunque la ciencia en sí no existe, hay científicos, unos son de un tipo, otros de otro, pero más o menos se han manifestado en torno a esto. ¿Qué han dicho de Moto? Pues Moto dice que los que están en contra suyo como que arman un poco más de lío, pero que hay mucha mayoría de científicos que la verdad que están más o menos aceptando estas teorías de que, bueno, pues de que el comportamiento, yo creo que además es algo conocido, que el comportamiento humano, el entorno, la predisposición, pues todo ayuda en un... De hecho, muchas enfermedades se dicen que caminan por esa dirección, ¿no? Cuando estamos deprimidos, estamos bajos de ánimo y demás, parece que nos ponemos más enfermos, nos bajan las defensas, en fin, el estado de ánimo positivo, la positividad, todo esto, yo creo que el amor, el buen rollo, yo creo que al final pues influye mucho en la vida. ¿Cómo no va a influir? No hace falta más que ver a la gente envidiosa, a la gente que tiene mal carácter, esa cara agria que tienen, ¿no? Un entorno difícil en el trabajo, ¿no? Científicos y sabios llevan toda la vida preguntándose la fuerza de la mente sobre la materia y la capacidad de cambiar las cosas. Primero, la muy positiva, los experimentos del agua. La noticia era que la ONU ha recibido al señor Emoto, se quedó todo el mundo alucinado, y ese señor Emoto, autoridad mundial en la memoria del agua, ha hablado con nuestro compañero Alberto Granados. Por cierto, chicos, que el día 22 nos vamos a Úbeda, Jaén, no lo olvidéis. Úbeda, Jaén, ciudad mágica donde... ¿Tú te acuerdas, Carmen, de la foto del espectro de Úbeda asomado a la ventana? Sí, me acuerdo, asomado a la ventana. Vamos a recordarlo, sí. Vamos a ser una buena banda de amigos allí a Úbeda, Sí, encontramos esa vivienda en particular. Venga, en ikerjiménez.com más datos sobre Úbeda, el lugar exacto donde lo hacemos, y el próximo viernes, pues una sorpresa. Pero luego venimos con una hora llena de cosas. Una muy especial para mí, tiene que ver con Vitoria, y yo creo que os va a gustar. Un abrazo. Testimonios. Una de las secciones que creo que va a dar, nunca mejor dicho, mucho que hablar. Hemos recibido ayer un sinfín de testimonios de vigilantes de seguridad, ¿verdad, Karen? Hablábamos ayer del tema de Valencia y de Vitoria, de esas luces o efectos grabados en el Palau de la Generalitat que salieron en toda portada en los periódicos de Valencia, de esas grabaciones destruidas, de la polémica de la que incluso hablaban los políticos. Y hubo un montón de vigilantes que nos confesaban sus propias experiencias. Sus experiencias y sus miedos, porque algunos habían sufrido en sus propias carnes eso que no sabían explicar. Incluso decían que les habían hecho callar, que cuando habían intentado difundir lo que ocurría en diversos edificios oficiales y se lo habían hecho saber a sus jefes, estos les habían dicho que se callaran y que si había imágenes que o bien se destruyeran o bien que se las dieran para que no llegaran a ningún medio de comunicación. Ayer hablábamos con Javier Martínez de las provincias, con Juan Jesús Vallejo, que estaban allí en Ser Valencia, hablábamos con Julio Curral y con Enrique Chazarra del caso de Hacienda de Vitoria, un clásico, que hay de verdad, que hay de fraude, que hay de invención, que hay de datos reales. Nos quedamos muy sorprendidos porque hasta los máximos dirigentes políticos de la Generalitat de Valencia salían
digamos, relacionados o habían visto esas imágenes. Un portavoz de la policía a nivel oficioso le decía a nuestro compañero Juan G. Vallejo que era lo más raro que había visto en su vida, lo grabado en esas videocámaras de seguridad. Como hay tanto silencio y tanto entorno inamovible, nosotros la sección de testimonios la tenemos para eso, para que rompáis el silencio que siempre rodea a estos temas. Y da igual, a veces saldrán periodistas, ingenieros, campesinos, personas normales y corrientes como cualquiera de nosotros, personas que un día, no sabemos cómo ni por qué, por esas mágicas directrices de la casualidad, se han encontrado con algo que no saben interpretar, que igual tienen, bueno, explicación natural, pero igual no. Es la sección de Alberto de los testimonios. En este caso, el primero era un hombre que hablaba de objetos extraños en el cielo, en este caso una mujer que también escribió el 7640, Alberto. Sí, y que nos hablaba de cosas que sentía. Lo que sí es cierto es que muchas veces esos testimonios no tienen por qué ser en primera persona. Es una pena que muchas de las historias que se cuentan o que nos cuentan nuestros padres o nuestros abuelos que les han ocurrido, pues es una pena que también se vayan a perder. O sea, que los testimonios pueden ser en primera persona, pero también puede ser de algo que les pasara a nuestros padres o que nos contaran nuestros abuelos, ¿no? Y yo creo que ahí va a haber muchos testimonios de gente que ha sentido cosas, de que le ha dado la impresión de ver cosas, de sentir. A veces hablamos de cambios de temperatura, hablamos, por ejemplo, de visitantes de dormitorio. Bueno, pues esta es una oyente que creyó ver o que sintió ver una cosa extraña junto a un compañero. Una sombra oscura con forma de hombre y que es uno de los grandes clásicos de las apariciones. Podríamos dar aquí decenas de ubicaciones, de puntos concretos, de pueblos, de casas, de cementerios, de fuentes, de carreteras, donde lo que aparece es una simple sombra. Suele ser alta, ¿verdad, Carmen? Suele ser alta, en la mayoría de descripciones de encuentros con lo extraño. Brazos pegados al cuerpo, estática, a veces se aproxima, se acerca, y en muy pocas ocasiones los testigos llegan a dar más descripciones. Esta que nos da esta mujer, que quiso contarnos su historia, es sobrecogedora porque, bueno, mejor escuchadlo. Serían las 2:30 de la mañana o las 3 y estábamos hablando pues justo enfrente de un sitio que aquí se llama La Pérgola, que suelen poner actuaciones o teatros cómicos y cosas de esas. Y nada, y estábamos hablando y un amigo mío, y yo no sé por qué, pero lo miré a él y detrás había una figura así alta, negra, y claro, yo me pensaba que era una amiga suya y que le iba a saludar o algo. Y claro, le fui yo a avisar a mi amigo de que, oye Miguel, que te van a saludar. Pero nada, que no es que no sé, que es como si me hubiera quedado así paralizada o algo, y no sé, fue una sensación así extraña. El caso es que yo luego me giré hacia otra amiga mía y me puse a hablar con ella, y cuando volví a mirar al chico este, pues nada, que ya no estaba lo que fuese eso. Y fue así, no sé, la sensación que me dio de querer avisar a tu amigo y no quedarte paralizada totalmente, no sé, fue raro. Lo que vi era una cosa, lo que sí el fijo es que era una figura de mujer, tenía el pelo largo y negro. Lo que pasa es que no se le veía la cara, y una de dos, o no tenía o la tenía tapada por el pelo. Y claro, la sensación que tuve es algo así como cuando se te paraliza todo el cuerpo y no puedes ni gritar ni nada, ni avisar a nadie. Y te sentías, no sé, como si te empezaran a dar escalofríos. Dos y 12, es momento de penetrar en un lugar al margen del mundo cotidiano, donde queda todo lo que importa, el túnel del tiempo. Y la radio y las manijas del reloj viajan hacia atrás, buscan otras épocas, otras fascinaciones, buscan otros micrófonos incluso. Vamos descendiendo en los años y nos situamos hacia 1984, un otoño que fue muy especial en el norte de España. Y la música que puede lograr ese milagro de ir hacia atrás es Lucifer, de Alan Parsons.
2:13, conectamos con el túnel del tiempo, ese lugar donde podéis colaborar también en el 7640 o en milenio3@cadenaser.com. Si tenéis grabaciones de radios regionales, grabaciones antiguas de viejos maestros de la radio, queremos que todos los conozcan, darles la difusión de los casi 800.000 amigos de este club de Milenio 3, porque lo merecen, porque merece la pena conocer lo que hacen otros investigadores y sobre todo los que ya pues casi no pueden volver porque dejaron su labor. Radio Vitoria, 1984. Yo era un crío. Tenía 10 años y lo he contado en alguna ocasión. Y me lo han preguntado, pues más de 100 veces seguro. ¿Cómo empezaste tú a interesarte por esto del misterio? Y yo cuento, y no a veces sin cierto rubor, que un tío mío, que estará por ahí en las alturas escuchándome y comprendiendo quizá el misterio, mi tío Roberto, tenía una vieja biblioteca de libros extraños. Y una noche, solo en su casa, decidí adentrarme en ella. Y descubrí un libro que decía El gran libro de los ovnis, de Pierre Delval. Y las historias que vi allí, historias de la gendarmería francesa sobre ovnis en su mayoría, cambiaron mi mundo y seguramente sin esa acción de abrir ese libro aquel día, yo no estaría aquí ahora delante de vosotros, hablando para tanta gente. Fue algo mágico, fue un encuentro mucho más allá de los casos, de los datos. Pero ¿sabéis? Lo más increíble, y este es mi particular homenaje, la semana pasada era Antonio José Ales quien inauguraba esta sección, como es lógico, pues ahora va a ser mi propia historia. ¿Por qué no? Porque puede interesarle a alguien y porque muchos van a recordarla. Se acercaba el otoño, y en la capital alavesa pocas veces había habido casos de ovnis. Y era un chaval que junto a mi amigo Borja Sagasti, mi amigo Héctor Arana, mi primo Roberto Pérez, investigábamos ya pequeñas cosas. ¿Por qué ocurrió aquello? Porque de repente la propia ciudad fue consciente de que pasaba algo y nosotros, siendo unos niños, siendo apenas pequeños aprendices de investigadores, veíamos que gente empezaba a hablar de ovnis. La prensa, solamente en aquellos días y de una manera sin igual, y para mí nada es casual, habló de ovnis sobre Vitoria, y no solo sobre ovnis, decía la prensa, sino sobre extraños apagones. Lo vivimos como una increíble aventura, y aquel grupo de niños que fundó un pequeño grupo de corta vida llamada DISO, Documentos e Investigación sobre el tema OVNI, se enamoraba poniendo la radio tenía que ser, para escuchar cosas que hoy serían increíbles, sonidos de la radio en Vitoria como estos. Futuristas naves, tripulaciones de otros planetas, los ovnis, esos objetos volantes no identificados, prefieren tierras alavesas. Y según expertos en la materia y buen número de ciudadanos, han visitado Vitoria, Salvatierra, Nanclares y Murguía el pasado 14 de septiembre y faltando pocos días para que comenzara octubre. Estas apariciones han coincidido con dos apagones que precisamente se produjeron en las mismas fechas, no solo en Álava, sino también en Guipúzcoa, Vizcaya y Rioja. Al ya de por sí confuso tema de los ovnis, que se debate entre la seguridad de unos, la incredulidad de otros y ciertamente la indiferencia de la mayoría, se ha conjugado el hecho de los apagones y las visitas de varias tripulaciones. Concretamente, el día 14 de septiembre, ante cientos de personas que celebraban alegremente las fiestas del barrio de Faramaga y a finales de mes sobre el campamento de Araca, aunque también fueron vistos por vecinos de Llodio y de Bilbao. Cómo me gusta el túnel del tiempo, porque en este caso me estoy viendo a mí mismo acudiendo con la pequeña grabadora a ese barrio mencionado, Zaramaga, cerca de nuestra casa. Y la gente señalaba el cielo y decía, lo hemos visto. Y llamaron a la policía. ¡Qué revolución en aquel viejo barrio obrero! ¡Qué expectación mirando al cielo! Y nunca podré olvidar el gesto de aquellas gentes. Había pasado algo que tampoco era tan importante, pero que había roto la vida monótona y cotidiana de aquella ciudad. Y entonces en la radio escuchábamos a investigadores que ni siquiera conocíamos. Para mí es muy especial poner esta voz, porque fue como una revelación. Casi al tiempo que salía esto por Radio Vitoria, mi primo me ponía un libro en la mesa que decía 100.000 kilómetros tras los ovnis. Este es el nervioso Juan José Benítez, dando crónica de lo que estaba pasando en nuestra propia ciudad. Lo dicho, toda una película, pero real. Precisamente antes de ayer, Juanjo Benítez cumplía 60 años. Le mandamos un fuerte abrazo, maestro. Este es él. Investigaciones que hemos estado realizando hasta estos momentos, precisamente en Vitoria y en
Nanclares, en Murguía y en Salvatierra de Álava, fundamentalmente, que son las zonas de los apagones o de los donde se registraron con mayor intensidad, pues son realmente confusas todavía. Es decir, a ver si puedo explicarme. Hay dos hechos fundamentales en esos días de los apagones, y es que en ambas fechas, en la del viernes 14 de septiembre último y a finales también del mes de septiembre, casi principios de octubre, se produjeron esos sendos apagones en estas grandes áreas y zonas de Álava, y también, por supuesto, en Vizcaya y en Guipúzcoa y en La Rioja. Pero, curiosamente, en los dos momentos de los apagones, o poco antes de los apagones, fueron vistos ovnis precisamente sobre Vitoria, además por miles de personas que estaban en las fiestas de uno de los barrios más populares, y posteriormente, en la segunda fecha, en Llodio, en Bilbao, en el Gran Bilbao, en la zona del Monte Gorbea, y por supuesto de nuevo en Vitoria capital, donde incluso tengo entendido que fue fotografiado uno de estos objetos sobre el campamento de Araca, de la vertical de Vitoria, prácticamente encima de Araca. Entonces, lo curioso es que justamente en esas fechas, en esos días, en esos momentos se producen estos apagones que cuando hemos investigado con los ingenieros de las compañías eléctricas, pues ellos exponen que existen unas posibles explicaciones técnicas a dichos apagones. Y por supuesto nosotros no dudamos de que efectivamente existan unas explicaciones lógicas y racionales y técnicas para dichos apagones. Lo que ellos ya no explican tan satisfactoriamente es la causa que ha podido provocar esas lógicas averías técnicas. Y repito, a nosotros nos resulta muy sospechoso que unos ovnis estén encima de los lugares donde se producen los apagones, justamente en esos momentos y en esas localidades, en esos lugares. En el túnel del tiempo, declaraciones de JJ Benítez en Vitoria, casi nervioso, expectante, fascinado con lo que estaba ocurriendo en nuestra ciudad cuando éramos unos niños, y aquello desde luego marcó nuestra vida, y solamente por eso es importante. Luego algunos se fijarán en si el ovni era así, asá, era posible. Al final eso era lo de menos. Lo entendió bien otro amigo que ya se dedicaba a divulgar en la radio temas de misterio, un programa mítico para nosotros llamado Entre Dos Mundos. Él lo vio. Fue con la unidad móvil rápidamente hasta ese barrio en fiestas que vio truncada la expectación lógica de sus acontecimientos porque todas las miradas estaban en el cielo. Pruden Muguruza, así era el famoso ovni de Zaramaga. Tenía una forma triangular, bueno, y eso que cuando llegamos estaba ya bastante más alejado, había estado más cerca. Tenía una forma triangular con el borde luminoso, con unas luces, digamos, azuladas, verdosas y rojas. Y yo pude observar rojas y algo verde, quizás era bastante confuso ya porque estaba bastante alejado. Ese mismo día fue el apagón que hubo en Bilbao y que afectó a toda la zona de Vizcaya. Ha habido casos en Llodio, en Amurrio, saltaron bastantes fusibles de la empresa Tubacex, que no han encontrado explicación tampoco, otro día que no fue el del apagón, y en fin, ha habido cantidad de avistamientos en todo el País Vasco. Ahí tengo noticias de Lekeitio, en La Rioja también ha habido, en fin, y creo que ha sido una oleada pues de las más importantes que se han podido registrar en el País Vasco, por supuesto. Y creo que si pueden estar todavía aquí, pues quién lo sabe, ¿no? Últimamente parece que se ha callado ya un poco, que no se oye nada, pero sí, que pueden estar perfectamente aquí, porque tan pronto pueden estar en Granada como hace 24 horas que los tenemos aquí en décimas de segundo.
o sea que pueden estar todavía aquí. Fue una pequeña gran oleada inolvidable para todos nosotros y, como digo, nos impulsó a seguir este camino que, bueno, ha terminado o continúa en estas lides, procurando que, a pesar del tiempo transcurrido, cada vez que nos ponemos delante de este micrófono, cada vez que hacemos un programa de televisión, cada vez que nos enfrentamos a la página en blanco, no olvidemos a aquellos niños que acudían en bicicleta en busca de estos testigos que ya hemos escuchado, porque esta es la realidad de la vida y esta es la realidad del misterio, del auténtico misterio que nos impulsa y nos mueve. Terminamos con Juanjo Benítez hablando de algo que nos sonaba fantástico, algo que quizá no intuíamos que iba a cambiar nuestra vida. Juanjo Benítez no se cortaba un pelo, como es habitual en él, y decía a través de los micrófonos: esto es una gran oleada. Sobre el País Vasco, sobre Euskadi, sobre La Rioja, Navarra y ahora, según mis noticias, sobre el Levante español también, sobre Extremadura, sobre Gerona, por ejemplo, casi coincidente con la de Álava, pues es muy normal. Es decir, llevábamos 2 años en los que las incidencias, las oleadas de ovnis eran menores a nivel mundial, pero existían casos, había casos. Lo que ocurre es que hay demasiado ufólogo de salón y de poltrona que se dedica simplemente a recortar lo que sale en los periódicos o lo que dicen los medios, a escuchar lo que dicen los medios de comunicación. Cuando ese nivel de información ovni es menor, desciende, pues estos señores piensan que es que no hay casos. No es así. Esto es normal, es decir, dentro de los dientes de sierra que producen la casuística ovni, las oleadas ovni, prácticamente desde el año 46 hasta este momento, ha habido siempre altos y bajos, valles y crestas, coincidiendo con mayor o menor número de ovnis, de presencia de ovnis. No sabemos exactamente cuál es la razón de estas apariciones y desapariciones, pero indudablemente tiene que haber alguna razón que, por supuesto, solo deben conocer los tripulantes de los ovnis. Nosotros, ni siquiera nosotros los investigadores, tenemos una ligera idea. ¿Y con esta música cómo se pondrá el agua? Positiva total, con Rainman, del gran Hans Zimmer. Pocas músicas tan positivas como esta escena, que es la primera vez que aparece en esta temporada, una música totémica para nosotros, el gran Dustin Hoffman con Tom Cruise llegando ahí a Las Vegas, y aparece que todo te hace como que te sube el ánimo, y es importante. Ahora, las 2:26. Carlos desde Alicante nos dice: yo también comencé a interesarme por los ovnis por un libro que me dio mi padre, El Triángulo de las Bermudas, de Charles Berlitz. Manuel desde Cádiz nos dice: Iker, debió marcarte el tema ovni para ponerle a tu perro UFO. Si es así, eres de los míos. Me apasiona ese tema. Yo vi algo inexplicable. Pues sí, soy de los tuyos. Un amigo con el que hablábamos anoche, Julio Corral, que precisamente cuando metíamos los cortes de Zaramaga, está él trabajando ahora mismo en Zaramaga, cementerio. Más que a la calle, miro al cielo. Lástima que no se repita, nos dice. Vamos a ver, pero esto es Julio Corral, don Julio Corral. Don Julio Corral, el Diochate. Julio Corral es un milenario tan de pura cepa, que ayer interviene en el programa, trabajando cerca del cementerio y sigue sintonizándonos. Julio, por el cielo. Y lo más importante, repito, no eran las luces, sino lo que se encendió dentro de cada uno de nosotros. Carlos desde Barcelona nos dice: qué rabia da cuando ves algo o vives algo y no puedes demostrarlo, ¿verdad? En Tarragona vi un ovni con forma de cuadrado que tenía una luz en cada esquina. Samu desde Valencia nos dice: para mis plantas he probado con varias músicas. Mejor que la clásica es el gospel. Málaga nos dice que tiene 27 años, que toda su vida ha escuchado heavy con agua junto a él y que no se ha convertido en maligno, que no había una fuente que se llamaba la Fuente Maloliente y que la gente bebía esta agua para curarse. En algunas vaquerías españolas ponen música clásica a las vacas y dan más leche y de mejor calidad, nos dicen David y Sonia desde Sevilla. También nos dicen si nos hemos bilocado, que estamos aquí, que qué hacemos en la gala de 4. Oye, pero estoy yo ahora mismo en la gala de 4. ¿Y qué estoy diciendo, Alberto? A ver, no me podrás conectar, Gerard, y hacer el milagro. A ver, déjalo, por favor, en vivo. Son números, que es tangible y reproducible. Yo creo que no. Esta noche aquí veo emoción. Veo cosas que no se pueden llevar a un laboratorio. Veo gente que cree en lo que hace. Veo un grupo de loquitos locos que quieren hacer y quieren hacerlo dignamente. Eso para mí es el misterio. Lo demás lo descubriréis. Carmen Porter es la persona. Nunca hubiera enseñado a estar con esta gente y nunca hubiera ni siquiera
intuido que esa misma de personas en cuarto milenio se vio reflejado en la gente de la cadena. No es peloteo, es de verdad agradecimiento, porque lo habéis sentido como yo. En esa emoción estamos y esta noche en 4 se demuestra que no todo es ciencia. Hay mucho más. Hay emoción, hay sentimiento y hay fe en los sueños, en cambiar las cosas. Gracias. Oye, en vivo y en directo, este Geray es tremendo, ¿eh? Estaba ahí con Alberto, han visto que estaba el proceso de presentación de 4 y bueno, en fin, ya nos conocéis. Muy emocionante todo lo que pasó, qué bien nos estáis tratando en 4 y hay que decirlo, oye, que estamos muy contentos y que venimos mañana, por favor no nos falléis, 11:30. Que además les va a encantar el sitio donde nos vamos a reunir. Sobre todo la morgue. Bueno, mira, había estudiantes de medicina que nos decían que a ver si poníamos esas fotos de las cabezas, que a ellos les gusta mucho, ya que están estudiando medicina, pues ver ese tipo de fotografías. Pues les va a gustar también el programa, que se van a encontrar con cosas muy curiosas y a lo mejor llevamos a chicos de la Universidad de Medicina a que investiguen allí. Hombre, pues estaría muy bien. Lo que también estaría muy bien, Carmen, es que me cuentes qué ha pasado en Machu Picchu, que es uno de esos sitios donde el agua también tiene que estar bendita, porque la imagen que uno tiene cuando sube por las escalinatas y se encuentran en las casas de piedra alzadas como en un mundo perdido, se pone, yo lo hice, se pone en el lugar de Irán Bingham, ¿no? Cuando en 1911 descubrió la ciudad perdida de los incas y dijo, caramba, todavía queda tanto por aprender, ¿no? Tuvo que ser un subidón, como se dice hoy, tremendo. Machu Picchu es noticia, Carmen. Pues mira, Óscar Valencia, el alcalde del distrito de Machu Picchu, ha organizado una campaña de promoción para convertirse en una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Explicó que la campaña consistirá en la distribución de folletos entre los turistas que visitan Machu Picchu para que voten por el centro arqueológico. La ciudadela, construida en piedra sobre una cumbre en la selva del departamento de Cuzco, ha llegado a la fase final del concurso junto a la Acrópolis de Grecia, el Coliseo de Roma, la Gran Muralla China, el Cristo Redentor de Brasil, las estatuas de la Isla de Pascua, la Torre Eiffel y las pirámides de Giza. Machu Picchu tendrá que competir con otros 21 lugares que han sido los finalistas para llegar a conseguir la categoría de Maravilla del Mundo. Maravilla del Mundo, que desde luego se lo merece Machu Picchu, lugar de esos sagrados y positivos. Yo estoy convencido, ¿eh? Luego se habló de extraños rituales, pero lo que hoy nos llega es una imagen positiva. Por cierto, 2:32, se me olvidaba, la ciencia, Carlos Cala, ¿qué ha pasado esta semana? Teletipo muy interesante, ¿eh? En todos los aspectos, bajo el agua, en el espacio. Bueno, nos lo cuenta nuestro compañero Carlos Cala. Finalmente hoy sí pudo ser. El transbordador Atlantis ha partido esta tarde desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral con destino a la Estación Espacial Internacional. La misión, que va a durar 11 días, servirá para que los astronautas instalen una viga y 2 paneles solares en ese centro. La de hoy es la última oportunidad para que el Atlantis pudiera despegar, ya que a finales de mes será lanzada la nave rusa Soyuz. La revista Science ha publicado un estudio que asegura que la existencia de planetas similares a la Tierra en otras galaxias es mucho más probable de lo que se creía hasta ahora. La investigación realizada por las universidades de Colorado y Pensilvania, en Estados Unidos, señala que muchos de estos planetas cuentan con océanos, condición clave para el desarrollo de algún tipo de vida. Los científicos, no obstante, advierten de que esos seres vivos podrían ser muy diferentes a los de nuestro planeta por la diversidad de pasos evolutivos que se pueden dar en unos sistemas y en otros. Y hemos tenido un susto en Noruega. Anoche tuvo que ser desactivado temporalmente el reactor nuclear del Instituto de Ingeniería Energética de Kjeller, a unos 20 kilómetros al noroeste de la capital, Oslo. La medida se adoptó después de detectar una fuga. No obstante, la Agencia de Protección Radiactiva asegura que no se han detectado niveles de radiación superiores a lo normal en el exterior del recinto de acero que rodea el reactor. Es el suceso más grave de este tipo que se ha producido en Noruega, pero la situación es estable y está bajo control. Los teléfonos móviles de última generación y las nuevas agendas electrónicas podrían reemplazar en el futuro al ordenador personal. Estos aparatos permiten no solo realizar llamadas, sino también mirar el correo electrónico, navegar por Internet y descargar música y vídeos. Dentro de poco saldrá al mercado el BlackBerry Pearl, que permitirá todo eso y además la posibilidad de ampliar la memoria.
La ciencia y la medicina siguen sorprendiéndonos cada día con nuevos descubrimientos. Una mujer de 23 años en estado vegetativo ha respondido a las órdenes de sus médicos y hasta se ha imaginado jugando al tenis, según las imágenes tomadas de su cerebro. Sus reacciones neurológicas han sido idénticas a las que desarrollaron los voluntarios que se sometieron a la misma prueba que ella. La máquina a la que fue conectada ha demostrado que, a pesar de no responder conscientemente, sí tenía la capacidad de comprender órdenes y de responder a ellas a través del cerebro, aunque no mediante la voz o el movimiento. Y terminamos con la aparición del que se considera el ser vivo más alto de la Tierra. Se llama Hyperion y vive en los bosques de la costa norte de California. Mide 115 metros de altura y es un árbol. Esto destrona a la secuoya gigante estratosfera, que hasta ahora ostentaba ese récord. No obstante, este árbol, cuya ubicación exacta no se ha difundido para que no pueda sufrir ataques, aún no alcanza al ser más alto datado hasta ahora. Un eucalipto descubierto en Australia en 1872 que medía más de 150 metros. Milenio 3, Cadena Ser, con Iker Jiménez y todo su equipo. Vamos con algunos de los mensajes también que nos llegan a esa vía de contacto, proponiéndonos programas que deberíamos hacer, Iker, y que tenemos que apuntar. Deberíais hacer un programa dedicado al mundo oriental. Hay muchas cosas misteriosas y ocultas, nos dicen Patri y Borja desde Madrid. Hola amigos, alucino con el programa siempre, pero hoy más. Yo cultivo bonsáis y cuando enferman los mimo, los hablo y les digo frases de ánimo. Fíjate, esos bonsáis que son tan delicados, ¿verdad? Yo nunca me he atrevido a comprar uno precisamente por eso, por si se me mueren. Bueno amigos, ya sabéis que sorteamos 3 ejemplares de ese libro de Milenio 3, el libro donde recogemos algunas de las historias y también esos mensajes como los que nos están llegando ahora. Pero vamos con algunas noticias, Iker. En el libro hablamos, por ejemplo, de la oleada de profanaciones que hubo en cierto momento en España. Noticia de teletipo, esto sí da miedo. Hablábamos de cementerios antes, ¿no? Sí. Cementerios como lugares donde pasan cosas. ¿Qué ha pasado en Aragón? Por cierto, la última, lo he repetido 1000 veces, lo sé, pero es que esa imagen se me quedó, la de 140 tumbas martilleadas, las fotos borradas, esas fotos antiguas de los difuntos que aparecen en la tumba, alguien las borró y solo dejó una, la de un bebé. Era en Aragón. Volvemos a Aragón para una noticia triste, por desgracia. La Guardia Civil investiga desde el pasado fin de semana la profanación de 3 nichos del cementerio de Ontinar de Salz, en Aragón. Fue una vecina de la localidad la que dio la voz de alarma al encontrarse el sábado por la mañana 3 fosas abiertas. Según explicó el alcalde de la localidad, Santiago Azón, en el momento de la profanación, 2 de los nichos se encontraban vacíos, mientras que el otro tenía en su interior un féretro que llevaba allí 37 años y que apareció fuera de su celda sin abrir. Los vecinos de Ontinar no encuentran explicación a este macabro suceso, aunque todo apunta a que se trató de algo relacionado con rituales satánicos de nuevo, o incluso también las autoridades dicen que puede ser un juego de rol. El alcalde de la localidad señaló que no existe ningún antecedente de profanación de tumbas, pero es cierto que el pasado mes de enero se hallaron ante las puertas del Camposanto tripas de animales muertos y velas que, según los vecinos, eran de un ritual budista. ¿Ritual budista o sea ritual de vudú, digo yo? Aunque claro, los medios han dicho exactamente budista. Budista. Bueno, hay cosas que no... Que es lo que decían los vecinos también, ¿eh? Los medios recogen lo que dicen los vecinos. Lo que no entendemos. Alberto Granados, compañero, hay muchas noticias ya de profanaciones en la zona de Aragón, varias, a lo largo de los últimos 2 años. Se habla de juegos de rol, repetimos, que nosotros no creemos que sean juegos de rol, sino gente desequilibrada que se cree que hace un juego, lo dejamos siempre claro, pero es que está curiosamente centrándose en Huesca, Teruel y Zaragoza. Así que tenemos que investigar, a ver si la semana que viene hablamos con Ángel Briongos, nuestro compañero allí, y que nos cuente todo lo que está pasando, porque es que es extraño, ¿no? Que las autoridades digan incluso que ven tema ritual por ahí. Ritual, parecido, extraño, nos pone Geray Martínez, esta banda sonora prodigiosa, de también Hans Zimmer, del Código Da Vinci, y va un poco de tema códigos, lo que tienes ahí, Carmen.
Habrá que seguir esta noticia porque agentes del FBI estadounidenses están colaborando con las autoridades italianas para descifrar un ejemplar de la Biblia que leía Bernardo Provenzano, el jefe de la banda mafiosa Cosa Nostra. Pretenden determinar si las anotaciones que realizó en ellas tienen algún significado oculto. En la casa cercana a Corleone, en Sicilia, donde Provenzano fue detenido, se hallaron 5 Biblias, una de ellas tenía muchas citas subrayadas y varios post-it con frases y números que, según las fuerzas policiales italianas, esconden un código para comunicarse con otros mafiosos. Ahora la oficina del FBI, especializada en descifrar mensajes codificados, está trabajando en el libro, sobre todo en los pasajes que hablan del Apocalipsis, a los que el mafioso prestaba especial atención. Actualmente Provenzano se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Terni, donde, según los funcionarios, también lee, estudia, anota y copia fragmentos de la Biblia. Eso de marcar ciertas letras que componen un mensaje cifrado por sí mismo es algo que viene haciéndose desde la más remota antigüedad, ¿no? Todos desde niños, imagino que se ha pasado a muchos milenarios. Por cierto, hablando de milenarios, me comunican que unos amigos muy entusiastas, no tenemos el gusto de conocerles, pero nos gusta que se hable del programa pues en diferentes foros de internet, ha fundado una especie de club o de lugar de encuentro, hay muchos ya sobre milenio, pero lo llaman así, me ha gustado, milenarios.tk. Milenarios.tk. Creo que es una chica la que está al frente de toda esa historia. Se habla de nuestros libros, se habla de preguntas, la gente pide informaciones. No sé, nos parece muy positivo, porque ya no es solo nuestra web, esto hay que compartirlo, ¿no?, con todo el mundo, y nos gusta mucho, porque además es el primer lugar que veo que funden Cuarto Milenio con Milenio 3 también, ¿no? Así que toda la suerte del mundo para vuestra andadura, compañeros de milenarios.tk. Eso desde luego. Te quería decir que eso... también la lista de amigos de Milenio 3. Hombre, pero eso siempre, amigos de Milenio 3 es que, bueno, es un clásico, ¿no? Con Gema, Javi Pérez Campos, toda la gente magnífica que está ahí hace muchos años. Por cierto, Carmen, esto de los códigos concretos, siempre aprendemos de pequeños, los que nos gustan estas cosas, aquello del código del César, ¿verdad? ¿Os acordáis? Que solía ser con 3 letras, ¿no? Siempre una letra avanzaba 3 puestos y tú con ese código, con esa llave, podías saber la criptografía oculta. Lo curioso, y luego igual nos cuenta algo Santi Camacho, que nos quiere hablar de algo que ha pasado en Senegal. Santi hizo un estudio sobre algunos asesinos que, curiosamente, cuando habían atentado, llevaban el mismo libro en las manos, El guardián en el centeno, de Salinger, que ya de por sí es un personaje extraño, ¿eh? Bueno, pues hay quien pensó, incluso el FBI y la CIA, que había algo en alguna de esas páginas, en alguna de esas frases, que hacía saltar un chip oculto, ¿no?, en el cerebro de estos individuos que habían atentado ni más ni menos contra el hermano de Kennedy, habían atentado, dicen uno de ellos, contra Reagan, contra John Lennon. Leyenda urbana o realidad. Los códigos secretos son un misterio que sigue ahí. Lo que no es secreto es que algunos brujos a veces son criminales, pero en otra ocasión, como en esta, pueden llegar a ser víctimas. Pues sí, un supuesto brujo fue linchado por 8 vecinos de la localidad de Camiaco, en Bolivia. Vidal Morales, de 27 años, fue golpeado, acuchillado e incluso le clavaron una estaca antes de quemarlo. El pasado martes, ante la indiferencia de otros vecinos... ¿Le clavaron una estaca? Lo creían como vampiro. Si fuera un vampiro. Todo ello ocurrió y que era ante la indiferencia de otros vecinos que no hicieron nada para ayudarle. En el linchamiento participaron incluso algunos parientes que aseguraron que tenían verdadero temor por los rituales que practicaba Morales en su pueblo. Uno de sus primos ha declarado que la comunidad tomó la decisión de matar a Vidal porque creían que era el responsable de la muerte de 5 vecinos. Me estoy imaginando a Vidal, ¿cuántos años? 27. 27, con la estaca clavada en el corazón, en mitad de un páramo boliviano. Y me acuerdo de la frase de Juanjo Revenga, ¿eh? Estamos volviendo además a siglos atrás, cuando acusaban a alguien de brujo y este perecía en la hoguera, era quemado por la Inquisición. En este caso, con una estaca en las entrañas, estoy acordándome de nuestro querido compañero Juanjo Revenga, que siempre decía: Iker, yo que he viajado por todo el mundo buscando las claves de la brujería, me he dado cuenta de una cosa. Igual tiene que ver con lo que estábamos hablando del agua al principio, de la atracción de lo negativo, de lo positivo. Ningún brujo negro, de magia negra, llega a viejo. Y desde luego que este es el cercenero del camino, pero muy rápido, ¿no?, como ocurre con muchos de ellos. Por cierto, que antes hablábamos de objetos volantes no identificados, en esa sección a la que le tengo muchísimo cariño, el túnel del tiempo.
donde vamos a descubrir muchas cosas, donde os pido vuestra ayuda, porque sé que muchísima gente tiene viejas cintas, puede enviarnos, en este caso, luego damos las direcciones, Carmen. Me interesa mucho y estoy descubriendo piezas maravillosas del pasado radiofónico de este país, o incluso de viejos programas de televisión, de los que con todo el respeto y citando, por supuesto, podemos sacar el audio para recordar lo que fue otro tiempo, ¿no? A veces mucho más digno con estos temas. Los ovnis llaman la atención del ser humano desde hace muchísimos siglos. Nacho Ares buscaba, nuestro compañero director de la revista de Arqueología, que como siempre va a estar esta temporada con nosotros, y os presento su nueva sección. Buscaba, digo, los primeros ovnis quizá de la historia. Hay dudas sobre ellos, hay documentos falsificados, hay bromas, hay leyendas urbanas. Él me dijo: Iker, confía en mí, yo confío en él por supuesto, que me gustaría hacer una sección sobre objetos imposibles. Los sabios, a veces algún pedante, los llama oparts, así con esa voz, objetos fuera del tiempo. Sí, pero bueno, que es una broma. Objetos que no casan con la realidad cotidiana donde deberían estar. Y Nacho nos ha hecho una lista increíble. Con él como guía vamos a ir por un museo. Hablamos de ovnis, hablamos del antiguo Egipto, hablamos de papiros con muchos siglos a su espalda o no. Papiro Tuli, sección nueva, música muy especial. Nacho Ares. En el año 1953, el número 41 de la revista americana Doubt publicaba por primera vez la traducción de un papiro al que denominaban papiro meteorológico o papiro Tulli. Nada de extraordinario tendría este documento si no fuera porque se trataba de un texto de más de 3.000 años de antigüedad, en el que se relataba con pelos y señales la primera aparición de lo que hoy denominamos platillo volante. El texto es claro. En el papiro Tulli se describe la campaña militar de un faraón desconocido, que podría ser Tutmosis III, cuyo reinado se dio en el siglo XV antes de nuestra era. La historia relata cómo dos escribas de la Casa de la Vida observaron en el cielo la presencia de un círculo de fuego de olor y color extraños, que devino finalmente en una misteriosa lluvia de peces y aves. Papiro Tulli, primer elemento de ese museo de cosas imposibles. Este año queremos hacer Milenio 3 lo más interactiva posible, es decir, que vosotros podáis mandarnos vuestra información, vuestros datos, vuestras piezas. Es que estoy un poco así alterado porque estoy viendo que llega un teletipo que es muy curioso, justo hablando de ovnis en la antigüedad. En este caso, aunque el OPART sea falso, Nacho viene con ganas de romper muchos mitos y de, separar desde luego la verdad de lo falso, de lo ficticio. Vamos a aprender con él, pero el teletipo es que, fíjate, 21 siglos han pasado, o muchos más, ovnis, en este caso en un punto concreto de México. Noticia de hoy mismo, la que nos llega. Ayer, al parecer, vieron un ovni en Matamoros, en México. Era un grupo de amigos que iba en bicicleta junto al río Bravo. Algunos de ellos eran fotógrafos profesionales, como Enrique Ibarra, que además está especializado en imágenes aéreas y de aviación, y también Miguel Valdés. Eran hacia las 6 menos cuarto de la tarde cuando vieron una luz muy intensa que aparecía por el norte, recorría toda la ciudad de norte a sur y desaparecía. Creían que se podía tratar de un avión, pero dado a que uno de ellos es fotógrafo profesional precisamente de aviación, descartaron esa posibilidad porque no tenía las típicas luces rojas que van a los lados. Algunos amigos recientemente nos han comentado que han visto extrañas luces en el cielo. Y lo curioso es que, todos los veranos, evidentemente miramos mucho más al cielo y seguro que hay muchas explicaciones. Habrá un mínimo porcentaje, como dicen los especialistas, de casos sin resolver. La actualidad cada semana tiene muchos códigos, siempre nos informan, o casi siempre, de lo mismo, y hay noticias que tienen otra visión. Es la visión no de la conspiranoia, de la tramoya de las cosas, la visión diferente de quien enlaza noticias, quien se da cuenta de que esto que parece nuevo ya era antiguo, de que está ocurriendo esto por esta otra causa, y sobre todo de cómo noticias que son falsas se convierten en verdaderas, auténticas leyendas urbanas, iba a decir de papel, en este caso en la red. Algo ha pasado en Senegal, se ha hablado mucho de ello, pero quizá la visión más cercana a lo real, porque es su campo de trabajo, la tiene Santiago Camacho. La semana pasada, multitud de medios de comunicación escritos y audiovisuales de nuestro país se hicieron eco de una noticia que, de haber sido cierta, hubiera sido tan grave como alarmante. Se trata de una página web senegalesa que presuntamente no solo animaba a los naturales de aquel país a emigrar al nuestro, sino que además explicaba con todo lujo de detalles los diversos medios para introducirse ilegalmente en territorio europeo.
Hubiera sido grave de ser cierto, pero la verdad es que el texto en cuestión no iba en serio. Efectivamente, un vistazo a la página que habla de diferentes packs para venir a Europa parodiando el lenguaje de las agencias de viajes, permite ver que se trata de una página de ácida crítica social que no debe leerse literalmente. El primer modo de ir a Europa es el pack parto, que consiste en dar a luz a un hijo en Francia. También está el pack boda y el pack día D, el consabido desembarco en las playas canarias. Todo ello mezclado con críticas políticas al gobierno senegalés y a los políticos europeos. Con relativa frecuencia, material concebido sin otro propósito que la sátira es recogido como información. El caso más importante tal vez sea el de Joy Skaggs, personaje poco conocido por estos lares, pero una verdadera pesadilla para los periodistas estadounidenses. Este, autodenominado artista multimedia, se dedica de vez en cuando a maquinar grandes bromas para engañar a los más prestigiosos medios de comunicación norteamericanos con historias tan disparatadas como un burdel para perros, el atraco a un banco de semen o una cura milagrosa para todo tipo de trastornos, desde la caries al sobrepeso. La última hazaña de Skaggs fue el anuncio, con una página web incluida, de la creación de una empresa constructora de cementerios concebidos como parques temáticos, donde además de visitar a tus seres queridos podías pasar un día entero de ocio. Al parecer logró mantener su mentira durante 6 meses, respondiendo a los emails recibidos en la página web de diferentes medios de comunicación. La historia fue relatada por verdadera, entre otras, en la Fox y en el Boston Herald, sin que nadie fuera capaz de verificar la autenticidad de la noticia. Y es que los errores, inocentes o propiciados por bromistas, son algo propio de cualquier actividad humana, y los periodistas, a Dios gracias, seguimos siendo humanos. La Real Academia de la Lengua define terror como género literario y cinematográfico cuya finalidad es producir en el lector o el espectador una sensación de miedo o angustia a través del argumento. Profesor. Dígame. La definición habla de terror literario y cinematográfico, pero ¿y el terror radiofónico? Ese tipo de terror no se define, se siente. ¿Y cómo se pondrá el agua del señor Emoto con Kraftwerk? Ya llegó el robot, Alberto Granados. Esta temporada viene más engrasado que nunca. Desde luego. Y por cierto, Alberto, el hombre de palo y de hierro, porque es futuro y pasado todo en él. Desde luego, vaya exclusiva bonita, Alberto, la del señor Emoto. Yo me imagino al señor Emoto bailando al ritmo de Kraftwerk. Sí, te lo puedes imaginar. ¿Era un hombre amable? ¿Era un hombre...? Sí, era un hombre amable, con una pinta extraña, con sus zapatillas de deporte, con una chaqueta, con una camisa sin corbata y demás. La verdad es así un poco estrafalario, ¿no? Pero sí. Y tú te presentaste, claro, encorbatado, trajeado y con un pincel. Además me dijo una cosa muy graciosa, dice, normalmente me suelen entrevistar señoritas guapas y demás, y dice, qué pena, y digo, bueno, yo también entrevisto a mucha chica guapa también. Ya sabéis, los milenarios de Pura Cepa, que Kraftwerk es un poco... Bueno, pues nuestra pequeña distensión. Estamos muy contentos, y estamos de verdad muy emocionados con esto. Está toda la banda ya por aquí, Nacho Ares, volverá Santiago Vázquez, Paco Pérez Caballero, Santiago Camacho, por supuesto. En fin, todos para pasar un año apasionante. Mañana empezamos Cuarto Milenio. Mañana no sé por qué, Misterios de la Programación es un poquito más tarde, 11 y hay un cuarto. capítulo de la serie que va antes que nosotros. Vale, y luego creo que nos ponen un poquito antes, para toda esa gente que dice que se queja que es muy tarde, sobre las 10:30 vamos a ir, Así que por favor. Alberto, datos importantísimos en tu supercomputador cerebral. Úbeda, ¿dónde vamos? Pues vamos al Centro Cultural Hospital de Santiago, en Úbeda, la verdad que el viernes 22. ¿Hospital? Sí. ¿Y encima con misterio? Sí, con misterio. Yo creo que había enterramientos antiguos debajo de ese hospital, ahora convertido en Centro Cultural, y creo que va a ser un programa muy interesante. Y que además, se pongan en contacto con Radio Úbeda para conseguir las entradas, que son gratuitas como siempre, y que estaremos encantados de ver allí a todo el mundo que quiera acercarse. Y como siempre, que aunque no se consiga entrada, que la gente vaya, porque mucha gente, nadie se queda fuera.
Si hay milenio, nadie se queda fuera. Una cosa, Carmen, y esa cuña de Teo que está venga a decir lo del profesor, que es maravillosa, el terror radiofónico, yo no diría tanto terror, ¿no? Terror, leyenda, investigación. Algo pasa el próximo viernes. A mí me han sellado la boca, Iker, lo siento, no puedo contar nada, pero un hombre de negro te ha sellado la boca. ¿Se llamará Revilla? Yo no puedo hablar. Yo no sé Hombre, si ha sido Mariano quien sí me lo ha que podemos sellado, decir que no vamos a estar nada. aquí. Eso a lo mejor lo podemos decir o no. Bien. Vale. No lo sé. Bien, ahí lo dejamos, ya lo dejamos. 7640. Aquí en un cementerio aparecieron 3 fotos con las caras recortadas y sus tumbas abiertas. Ya cuento las horas del nuevo cuarto milenio. Suerte, nos dice Alex desde Granada. Buenas noches, amigos. Estoy leyendo el libro de Amityville. Cuarto milenio investigará y viajará a la casa. Qué miedo da el libro. Se va desde Sevilla. El de Carlos Cala, aquella casa maldita de Amityville, que sé que se ha agotado además. Es un crack nuestro compañero Carlos y es uno de esos libros que da mucho miedo. Ojalá podamos ir a Amityville, claro que sí. No sé si la música influye en el agua, pero escuchándoos a vosotros sí que influís. Me hacéis soñar despierto. Gracias, amigos. Y lo decimos siempre, ¿verdad, Alberto? Uy, estoy con el agua, claro, agua, porque con tengo que dar los ganadores, sí que. Los ganadores, ¿verdad? Los ganadores de ese libro, Milenio 3, el libro. Uno es para Javi desde Varna, que nos dice: tengo 35 años, llevo 20 escuchando metal y nunca he tenido inclinaciones satánicas. Quien tiene tales inclinaciones, da igual lo que escuche. Pues tienes toda la razón. Yo lo tengo Javi. en el coche siempre, un disco de los Scorpions, o sea que no se preocupe. Yo vi un ovni una noche de 1980, se situó encima del tejado de enfrente, la luz era cegadora y luego hubo un apagón, nos dice Isabel de Alicante. Pues para curioso. Alicante va otro de los libros y el último es para Mari, que nos dice que el agua es su gran panacea porque está un poco malita, que no la malgastemos, que hagamos un uso inteligente de ella, que el agua es vida y que sin ella solo hay muerte. Pues sí, cuidemos el agua, que además tiene muchos códigos secretos que seguro que son apasionantes. El próximo viernes estaremos todos por ahí, tú también con micrófono ahí buscando el misterio, Alberto. Sí. Ya empezamos la temporada, ¿eh? Ya empezamos, y además no vamos a parar por lo que veo, porque en octubre te podemos ir adelantando que el 20 de octubre estaremos en Ciudad Real, en Puerto Llano. Puerto Llano, lugar donde además hubo interesantes casos OVNI, 20 de octubre, nos han dado ya la fecha, y bueno, que este año queremos veros a todos las caras, 22 Úbeda, 20 Puerto Llano de octubre, y Carmen... 22 de septiembre, Úbeda, 22 de septiembre, Úbeda. Carmen, bueno, el viernes nos vemos y mañana, pues eso, que Dios reparta suerte. Que mañana nos vemos en el nuevo plato de 4. Ha quedado bonito, chicos. Yo creo que sí. Ha quedado bonito. Y muchas gracias, compañeros. Dejamos con los robots humanos. Kraftwerk.